Muy buenos días. Los impagos de las administraciones autonómicas al sector sanitario no solo afectan a las compañías en sus cuentas de resultados, afectan al país en su conjunto y a la imagen y la credibilidad que se tiene de él fuera de sus fronteras. Esta semana la industria sanitaria enviaba una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que se pedían medidas urgentes para hacer frente a la deuda sanitaria. En definitiva, está en juego la marca España. Comenzamos. Salud hoy. Analizamos la reforma sanitaria de Obama en Estados Unidos. El 50% del gasto médico en este país es financiado directamente por el sector público. El gobierno está a punto de cerrar la web mundialpharma.com. Vende medicamentos que no han sido aprobados en España. Entrevistamos al coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la Sociedad Española de Medicina Interna. Analizamos los desafíos de la atención a enfermos crónicos en nuestro país. Igual que en Europa, en Estados Unidos, la sostenibilidad del sistema sanitario está en el centro del debate político, especialmente con la polémica reforma del presidente Obama. El Obamacare, como se ha llamado, pretende obligar a todos los ciudadanos a adquirir un seguro médico, un tema que promete estar en el centro del debate en las elecciones de noviembre. Pero, ¿cómo es en realidad este sistema? Se tiene la creencia de que el sistema sanitario estadounidense es fundamentalmente privado. Sin embargo, este es uno de los mitos que lo rodean, ya que los datos indican que el 50% del gasto médico en este país está financiado directamente por el sector público. Asimismo, según un análisis publicado por el Global, los 3 programas públicos de cobertura sanitaria de mayor dimensión en Estados Unidos, Medicaid, Medicare y el programa de seguro de salud para niños, proporcionan asistencia médica al 40%. Y es que el gasto en sanidad supone el 23% del total del presupuesto. Por otro lado, la crítica más frecuente al sistema norteamericano es que hay 46 millones de americanos sin acceso a cobertura médica. Sin embargo, lo cierto es que un 37% de las personas sin seguro tienen ingresos superiores a $50.000 anuales, lo que indica que el motivo por el que no lo tienen no es por la barrera económica. En definitiva, los cálculos indican que entre un 8,2 y 13,9 millones de norteamericanos son los que realmente tienen dificultades de acceso a la cobertura sanitaria al cobrar menos de $50.000, pero más de lo que permite acceder los programas públicos. España está en el grupo de cabeza en estándares de calidad y resultados de salud de los países de nuestro entorno y también es de los que invierten menos recursos, una señal de su eficiencia. Pero ¿cómo solucionar sus problemas? Vamos a ver algunas propuestas. La solución a los problemas que tiene la sanidad hoy en día hay que buscarla fuera del sector. Así lo explicó Esteban Plata, presidente de Abbott, en un desayuno organizado por PricewaterhouseCoopers. Tenemos que involucrar, tenemos que ser capaces dentro de la industria a involucrar, a entender, a hacer entender a los decisores económicos, al propio primer ministro, al presidente del gobierno, en que tienen que involucrarse en la búsqueda de la solución. No pueden simplemente fragmentarla y pretender que el problema de la sanidad lo solucione el Departamento de Sanidad. El problema de la sanidad lo tiene que resolver el presidente del gobierno, porque tiene que involucrar a economía y administraciones públicas. El presidente de Abbott reclamó una visión global para afrontar los retos del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, Plata resaltó la necesidad de solucionar la infrafinanciación del sector. Intentando resolver esa infrafinanciación sin salir del anillo de la sanidad, seguiremos obteniendo los mismos resultados que hasta ahora, que es que continúa siendo infrafinanciada. La solución a la infrafinanciación de la sanidad exige una visión global, exige la involucración de los departamentos de economía, administraciones territoriales, que vean la inversión en sanidad, como decía antes, como una inversión y no como un gasto. Un ejemplo de esta nueva forma de proceder fue su propuesta de tratar la enfermedad musculoesquelética desde una visión global, desde su prevención y tratamiento, ya que las bajas laborales por esta causa suponen 5 veces más coste que el tratamiento actual. Hacer mal uso de las urgencias no solo colapsa los servicios y hace interminable la espera. Acudir al hospital cuando no es necesario genera gastos innecesarios que al final repercuten en los ciudadanos. Así en Granada, por ejemplo, han querido cuantificar el costo de las urgencias banales que los hospitales Virgen de las Nieves y San Cecilio atendieron en un año. Las cifras llegan a los 12 millones de euros. Según los datos, se calcula que un 20,2% de los enfermos se trataban de casos banales que se podían haber resuelto en el médico de cabecera o incluso yendo a la farmacia. Para hablar de este tema tenemos al teléfono al presidente de la Sociedad Española de Emergencias y Urgencias, doctor Tomás Toranzo. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Veíamos esta semana las cifras de Granada, pero si nos vamos a los datos nacionales, el barómetro sanitario indica que 3 de cada 4 pacientes acuden a las urgencias hospitalarias de forma innecesaria. ¿Es esta la situación real que se percibe en los centros, en los servicios? Bueno, no hay un registro oficial que diga exactamente cuántas son innecesarias. La verdad es que la frecuentación de los servicios de urgencia es altísima y mucho mayor que la que tienen los países de nuestro entorno. Lo que pasa es que habrá que analizar las causas por las que acuden y qué cosas, cómo hay que hacer para que utilicen mejor el sistema sanitario. Sí es cierto que tenemos la percepción, y sin llegar a una medición exacta, de que un porcentaje muy alto, por los sistemas que tenemos de clasificación de las urgencias, pues se podría haber resuelto con igual resultado y a veces incluso mejor en otros dispositivos asistenciales que no los servicios de urgencias hospitalarios. Entonces, ¿por qué cree que se genera esta situación? Bueno, pues muchas veces son insuficiencias que tiene el propio sistema, que hay pues retrasos en la asistencia y en la atención primaria. Habría que posiblemente dedicar más recursos a atención primaria para hacerlos más operativos, y después porque sí es cierto que los servicios de urgencias ofrecen una alta calidad asistencial y ofrecen mucha comodidad para los usuarios a aceptarlos, tienen un poder de llamada para los pacientes y los pacientes van normalmente donde les resuelven los problemas. Entonces, pues esto es un poco la pescadilla que se muerde la cola y hace que nuestra propia eficiencia pues nos haga ser víctimas de ella y que la gente pues acuda con extremada facilidad y frecuentación muy alta a los servicios de urgencia, ¿no? Precisamente para esos ciudadanos que acuden con extremada facilidad, ¿qué mensaje se debe lanzar a la población en este sentido? Nosotros lo que hemos dicho siempre es que la gente, pues los ciudadanos, piensen que los servicios de urgencia es para lo que están y que son bienes escasos, que han de utilizarse correctamente y que muchas veces el propio sentido común les indica y saben ellos que pueden utilizar otros dispositivos y no pueden utilizarlos simplemente por comodidad, cuando saben que son manuales. Con eso ya se evitaría un porcentaje muy alto. Lo que pasa es que esas medidas, ya se ha comprobado también que las medidas de educación ciudadana posiblemente no sean lo efectivas a corto plazo, y nosotros hemos dispuesto en los servicios de urgencia de unos dispositivos de clasificación de los pacientes, lo que se conoce como el sistema de triaje, y que hay ciertos niveles de triaje, los niveles que clasifican los pacientes leves, pues que posiblemente con ellos, pues muchas veces nada más clasificarlos, se les podría indicar que no han acudido al dispositivo asistencial correcto y se podrían derivar sin más a otro dispositivo. Lo que pasa que eso hace falta que también los profesionales de los servicios de urgencias estemos apoyados en esa toma de decisiones por los responsables de la administración y de los servicios asistenciales, los directivos del sistema de salud, que muchas veces, pues por no enfrentarse y decir con claridad a los ciudadanos cómo debe utilizar esto, pues facilitan que se haga un abuso de los mismos. Nosotros lo tenemos claro cómo se debe hacer, pero los profesionales en esto, como en muchas otras cosas, no estamos respaldados por los directivos del sistema sanitario. Pues con este mensaje nos quedamos. Doctor Toranzo, muchísimas gracias. Nada, hasta luego. Hasta luego. Cambiamos de asunto porque Internet cuenta con una falsa farmacia menos después de que el Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos haya solicitado la retirada del servicio que ofrecía en la red del portal mundialpharma.com. Actuaciones como esta nos recuerdan los riesgos que se corren a la hora de comprar fármacos en la red. El Ministerio de Sanidad ultima los procedimientos administrativos para que el cierre de la web mundialpharma.com sea inminente. El portal pone a la venta medicamentos que no han sido aprobados en España, con el consiguiente riesgo sanitario para los consumidores. Por tanto, no solo se incluye posibles falsificaciones, sino que ofrece medicamentos que, aunque se puedan adquirir en otros países, la Agencia Española de Medicamentos no ha autorizado su comercialización. No solo eso, la ley prohíbe la venta por correspondencia o por procedimientos telemáticos de medicamentos, a no ser que se realice a través de una farmacia autorizada con la intervención del farmacéutico. Además, Mundial Pharma ofrece medicamentos sin receta, algo que no está permitido en el caso de las parafarmacias. En 2009 y 2010 fueron investigados en España 169 portales de Internet y se cursaron 45 expedientes de cierre. Precisamente esta semana la I+D ha sido protagonista. Por un lado, conocíamos que España es innovador moderado dentro de los países de la Unión Europea, mientras en el Congreso de los Diputados el ministro de Economía explicaba que tras el recorte de 600 millones de euros a esta partida habrá que hacer más con menos.
Europa pide a España que no recorte más en I+D y que fomente la inversión empresarial. Y es que los datos anuales de la Unión por la Innovación apuntan al desfase que existe en esta materia con los líderes mundiales, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Los resultados de 2011 advierten claramente que se necesitan más esfuerzos para impulsar la innovación. En el caso de España, el objetivo es llegar a invertir el 3% del PIB en 2020. Según la Comisión Europea, este objetivo solo será realista si se mantiene el crecimiento económico y se asegura que el gasto público no se somete a recortes. A su vez, la I+D+I tuvo la vista puesta en el Congreso de los Diputados, donde el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, compareció para explicar cómo piensa minimizar el último recorte de 600 millones de euros a la I+D. Pasado un año desde la entrada en vigor de la nueva ley del antitabaco, las consecuencias de esta no parecen haber sido tan positivas. Y es que el problema del tabaquismo sigue siendo una asignatura pendiente. El tabaquismo pasivo aún produce 1.600 muertes en nuestro país. La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica ha presentado los resultados del estudio sobre tabaquismo pasivo 2011, que muestran cómo ha influido la actual legislación española sobre tabaquismo. Así, en 2007 el 38% de los españoles estaba sometido al aire contaminado por el humo del tabaco y en el momento actual lo está el 21%. Asimismo, se confirma que en sitios públicos el consumo de tabaco ha disminuido después de la aplicación de la nueva ley y que un 71% de los fumadores no ha dejado de ir a bares y otros locales de hostelería, a pesar de la prohibición del consumo. Pero desde la SEPAR afirman que aún quedan tareas pendientes. Que hay un esfuerzo de concienciación por parte de la sociedad civil y de nuestras autoridades sanitarias en proseguir con las medidas de prevención, de educación y de evitación, en la medida de lo posible, del hábito tabáquico. Va en contra de lo que muchos de nosotros hemos leído en los medios de comunicación y han expresado determinadas organizaciones. En España, la prevalencia de tabaquismo en el 2011, un año después de la nueva ley, no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado. Y nos encontramos con un dato de prevalencia superior al 20%. Sin embargo, aseguran que el principal cambio ha de producirse en la forma de ver el tabaco. Que si este producto se tuviera que introducir en el siglo XXI como producto para uso y consumo de la población, ya les garantizo que no se aprobaría. No pasaría ninguna agencia de evaluación de calificación. En definitiva, el estudio de la SEPAR muestra que hay menos personas expuestas al humo del tabaco, pero más fumadores activos. La mayoría de las personas a las que se les diagnosticarán epilepsia en este año serán menores de 18 años. Sin embargo, los fármacos disponibles están indicados para adultos. Los especialistas piden por ello más medicamentos para esta población. A pesar de que casi el 80% de las personas que padecerán epilepsia a lo largo de 2012 serán menores de 18 años, la mayoría de los tratamientos para esta patología son para adultos. No llego a entender cómo, siendo la epilepsia fundamentalmente una afectación de la infancia y la adolescencia, el 80% de los epilépticos se inician en los primeros 18, 20 años de vida. Cuando sale un fármaco nuevo, solo tiene indicación para mayores de 16 años o de 18. Y eso es una pena. Concretamente, entre 0 y 1 año se concentran el mayor número de casos de la enfermedad, aunque la tasa sigue siendo elevada hasta los 10. Además, se estima que más del 70% de los afectados menores de 18 años responden favorablemente a la medicación. En cuanto a los tratamientos, las opciones son varias. En los últimos 20 años se han llegado a sintetizar más fármacos antiepilépticos que en 100 años. Todo ello queda recogido en el libro Atlas de la epilepsia en edad pediátrica, que fue presentado esta semana. Vamos ya a ver qué destaca esta semana la prensa especializada. Para ello nos desplazamos hasta la redacción de Gaceta Médica y El Global. Muy buenos días, José. ¿Qué temas nos trae Gaceta Médica? Buenos días. Gaceta Médica vuelve a destacar esta semana en su portada el endurecimiento de las protestas de los profesionales sanitarios ante el escenario de recortes en las comunidades autónomas.
No solo los sindicatos regionales han comenzado a intensificar sus protestas, también los colegios de médicos han anunciado una acción conjunta el 14 de febrero para rebelarse en contra de la situación crítica a la que parece abocado el Sistema Nacional de Salud, según un acuerdo de la última asamblea de la Organización Médica Colegial. En este contexto, presidentes autonómicos como el de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ya habla de adoptar medidas valientes necesarias para mantener el Sistema Nacional de Salud, mientras que el murciano Ramón Luis Valcárcel cree que quizá no haya más remedio que recurrir al copago en la sanidad. En Cataluña, CiU y PP ya lo están tramitando. Carmen, y en la portada, ¿qué destaca el Global? Esta semana el Global analizará los movimientos que está realizando la industria sanitaria para conseguir cobrar los pagos que tiene con ella la Administración, una cuantía que supera ya los 11.500 millones de euros y cuyo pago está siendo reclamada por las cámaras de comercio de otros países como Alemania, Francia o Suiza, advirtiendo que la imagen de nuestro país en el exterior se está viendo muy deteriorada por este hecho. Otra vía que están empezando a utilizar con éxito las compañías es la reclamación vía judicial amparándose en la ley de morosidad, algo que ya ha explorado la multinacional Roche. Por otro lado, desde el Global analizamos la legalidad de la propuesta andaluza de subastas de medicamentos. Según explican los expertos consultados, no hay duda de que se trata de una profunda ilegalidad en múltiples ámbitos. Habrá que esperar a ver los pasos que da el Ministerio de Sanidad al respecto, ya que, tal y como ha pedido Farmaindustria, tiene en su mano presentar un recurso de inconstitucionalidad. Y hoy tenemos con nosotros al doctor Eloy Pacho Jiménez, coordinador del Grupo de Trabajo de Bioética y Profesionalismo de la Sociedad Española de Medicina Interna, una sociedad científica que, por cierto, está de aniversario nada menos que 60 años desde su creación. Doctor Pacho, muy buenos días. Buenos días. Decíamos que la SEMI cumple 60 años desde su creación, pero realmente la medicina interna es una especialidad bastante conocida en general por la población. ¿Podría explicarnos de qué se ocupa? Bueno, yo creo que quizá ha faltado una labor de divulgación y agradezco mucho la oportunidad que nos da a la Sociedad Española de Medicina Interna y que yo asisto un poquito como representante porque al presidente le ha sido imposible asistir. Realmente, simplemente remontándonos a los orígenes, si uno se fija en el acta de fundación, pues don Carlos Jiménez Díaz, don Gregorio Marañón, don Agustí Pedro Pons desde Barcelona eran quizá los médicos más famosos, más importantes y de mayor calidad del país en ese momento, fueron los precursores de esta sociedad y a partir de ahí pues se convirtieron en maestros de maestros que hemos tenido el honor de heredar muchos de nosotros, ¿no? Entonces, bueno, antes estaba muy claro lo que eran los internistas, pero el auge de las especialidades ha hecho pues que suene mucho más la cardiología, la endoscopia, la radiología intervencionista y bueno, yo creo que la tecnología es muy importante, pero que el mantener esa visión del paciente como persona integral, pues yo creo que es la esencia un poco de nuestra profesión, ¿no? Entonces, ¿cuándo debe acudir exactamente un paciente a un médico internista? Bueno, yo creo que eso sí que lo va sabiendo, porque en el análisis de cifras que hemos hecho, realmente cuando uno va al hospital, lo más fácil, si no le operan de algo, es que esté en un servicio de medicina interna o vinculado de alguna forma a este, ¿no? Se dan más de 500.000 altas al año en los servicios de medicina interna, se hacen más de 1 millón de consultas anuales en el hospital por los internistas. Bueno, además de interconsultas desde los servicios de cirugía, una cooperación creciente con atención primaria. Entonces, bueno, realmente yo creo que, en principio siempre, si uno va al hospital, quizá, igual que a nivel de atención primaria, el médico de familia es el referente, a nivel del hospital, con la complejidad de los hospitales actuales, un buen guía podría ser el internista. Pero desde luego si tiene uno varios diagnósticos, toma muchos medicamentos o no se sabe muy bien lo que tiene, desde luego el médico a consultar es el internista. Es el internista. Vamos a dar una serie de cifras, porque en España las enfermedades crónicas motivan el 80% de las consultas de atención primaria, el 60% de los ingresos hospitalarios y se calcula que el 85% de los pacientes que ingresan en los servicios de medicina interna son crónicos. ¿Qué suponen estas cifras en el Sistema Nacional de Salud? Bueno, realmente se está calculando, además, con motivo de la crisis económica, pues todas estas cifras preocupan mucho y se calcula que hasta el 70% del gasto sanitario derivaría de estas personas con enfermedades crónicas, muchas veces múltiples enfermedades y con muchísimos tratamientos que tienen que seguir, ¿no? Entonces, si queremos que el sistema sea sostenible, desde luego hay que enfocarlo de forma original. Y yo creo que eso pasa necesariamente por una visión mucho más integral, por muy buena coordinación con atención primaria,
en el sentido de que no se dupliquen pruebas que se han podido hacer ya en primaria una vez que llegan al hospital y que bueno, pues se eviten duplicidades o a veces triplicar consultas o pruebas diagnósticas que dispara el coste, ¿no? Precisamente para el 2050 los pacientes crónicos supondrán el 27% del total de la población, un 10% más que en la actualidad, por lo que también es un desafío, ¿no?, de cara al futuro. Bueno, desde luego es eso, la sensación que se tiene es que España, si no el país más envejecido del planeta, pues va a ser de los más envejecidos. Eso yo creo que es una buena cosa, porque es que la gente cada vez vive más, pero también eso lleva asociado un grado de dependencia creciente y las personas van a necesitar cada vez más apoyo, no solo sanitario, sino también desde el punto de vista social. Entonces hay que estar muy atento. Y la sobrecarga asistencial quizá también es parte de la aplicación de las nuevas tecnologías. ¿Están perjudicando, de cierta forma, la relación o la comunicación médico-paciente? ¿Cómo se puede mejorar, en todo caso, esta relación? Bueno, yo creo que la tecnología aporta beneficios indudables. Hoy en día podemos llegar a cualquier parte del cuerpo humano. Bueno, cuando yo era estudiante o residente, que no hace tanto, qué le pasaba a una persona en el cerebro era muy difícil, porque aún no estaba por lo menos generalizado el escáner, ¿no? O cómo llegar a coger una biopsia de una zona remota del tubo digestivo, pues era prácticamente imposible, ¿no? Hoy en día prácticamente se puede acceder a cualquier parte del cuerpo humano y esto pues nos permite diagnosticar con mucha más fiabilidad. Pero yo creo que eso no debe desplazar a la exploración clásica, que ahí sí que somos muy celosos los internistas, ¿no? El auscultar a los pacientes, el palparles el abdomen, bueno, pues todo eso yo creo que aporta datos que permiten orientar las pruebas diagnósticas y, como decía uno de mis maestros, el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. O sea, un paciente que no lo tengas orientado desde la historia clínica y la exploración, si pides pruebas a granel, desde luego posiblemente lleven a falsos diagnósticos, a detectar cosas que no tienen relevancia clínica y desde luego pues hacerle pasar por riesgos al paciente y que el gasto económico se dispare. O sea, que eso no se debería perder, ¿no? En la comunicación. Desde luego, a mí sí me dicen tecnología o comunicación médico-enfermo, yo creo que con la comunicación médico-enfermo salvaríamos más vidas que con la tecnología, a pesar de la potencia actual de la tecnología. Me atrevería a apostar. Los avances también que ha causado. La semana pasada comentaba en el Foro contra el Cáncer que en ocasiones el obstinamiento terapéutico hace más daño al paciente. ¿Cómo se debe actuar en la medicina en estos casos? Bueno, pues quizá con la misma idea que estábamos intentando dar, ¿no? Igual que en el diagnóstico hay que tener un enfoque global y no ver a la persona solamente desde el punto de vista físico, sino también psicológico, social, familiar, pues el tratamiento tampoco debe ser solamente el tratar un síntoma o una enfermedad concreta, sino ver toda la panorámica, todos los efectos que tiene colaterales a nivel eso, pues, del paciente y su familia, repercusiones laborales, repercusiones sociales, espirituales. Entonces todo eso, si no se contempla, desde luego el tratamiento no va a ser un cuidado total, sino posiblemente sea un fracaso terapéutico. Y ahí, bueno, pues quizá el tema este de la obstinación terapéutica tiene que ver con empeñarnos en curar situaciones que son incurables. Hay un momento, por desgracia, en muchas enfermedades que ya la curación no es posible y ahí también el internista yo creo que está muy entrenado en cambiar el enfoque de intentar curar a pasar a unos cuidados paliativos que garantizan el alivio del sufrimiento de las personas. Bueno, pues esperemos que a nuestros espectadores les haya quedado un poco más claro en qué consiste la medicina interna. Doctor Pacho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Y esta semana nos hemos acercado hasta el servicio de neonatología del Hospital 12 de Octubre para ver a los pacientes más pequeños. Les dejamos con ellos, no sin antes recordarles que mañana tienen una cita con Estar Bien, su programa de estilo de vida a las 12 en Intereconomía. Les esperamos la semana que viene aquí en Salud Hoy. En el servicio de neonatología del 12 de octubre atienden a más de 4.500 niños al año. Reciben además en torno a 1.000 ingresos y traslados de otros centros, un trabajo muy intenso. A los niños que tenemos en cuidados intensivos, que son pues entre 19 y 20 niños, más los que tenemos en cuidados intermedios, pero también nos hacemos cargo de los niños que nacen
sin ningún problema y que están en la maternidad con sus mamás, también se les ve cuando nacen. 15 neonatólogos llevan la batuta de un equipo de profesionales sanitarios que atienden la maternidad del centro, como Eric, que nació en la semana 31 de gestación a través de una cesárea de urgencia. Su mamá Esther mantiene una actitud muy positiva. La verdad que aquí el personal es muy bueno, muy atento y desde el principio te informan de todo y me dijeron que iba a haber días buenos y días malos. Entonces, está claro que algún día malo he tenido, pero bueno, viéndole crecer y viéndole evolucionar, pues se compensa esas cosas. Más de 100 niños prematuros, es decir, con peso menor de 1.500 gramos, vienen al mundo ayudados por los profesionales de neonatología, como Lucy, que tuvo que nacer en la semana 32 de gestación y con problemas de corazón. Su mamá practica con ella el método madre canguro. El 12 ha sido el primer hospital de la península en implantar el mismo. La pongo de canguro, o sea, dentro de mí, piel con piel. Le quito la ropa a ella y yo me pongo una blusa que me la pueda poner piel con piel. Devolver un poco el papel de cuidadores a los padres que se habían visto un poco excluidos de estas subis tan tecnificadas. Pero, ¿qué se necesita para poder curar y tratar a bebés de menos de 1.000 gramos tan pequeños? A un cuidado absolutamente sofisticado y que requiere grandes recursos tecnológicos por un lado y por otro lado también pues mucha habilidad y mucha formación específica en los profesionales. Pues quien elige neonatología de base es gente toda muy perfeccionista. Y por si fuera poco, también coordinan un banco de leche del que se benefician muchos niños ingresados que no pueden ser alimentados por sus mamás. Alegría, ternura y sobre todo silencio, pues la oreja que preside las salas nunca debe sobrepasar el rojo, es lo que se respira en la planta de neonatología del 12 de octubre. Es hora de que tú y yo hablemos de verdad.